Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Me indican, por favor? Sí, Buenas muchas tardes, profesor, gracias. sí se escucha. Bien, muchas gracias. Bien, entonces iniciamos, buenas tardes. Iniciamos nuestra sesión de hoy día, miércoles 11 de mayo del 2022, nuestra sesión de Física 1, correspondiente a la parte de teoría. Nuestra clase de hoy día, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Estamos grabando la sesión. Vamos a compartir contenido para que usted pueda observar el registro de su asistencia. Vamos a habilitar entonces dicho registro. Puede empezar a registrar su asistencia. Ya han registrado 9 de ustedes su asistencia. Sigan registrando su asistencia. Bien, veamos nuestra aula virtual. Estamos en la semana número 5. Y en esta semana, entonces, debemos de hacer esa parte correspondiente a estática. Bien, les muestro Alonso Fin, el libro Alonso Fin, y el capítulo 4 del Alonso Fin, en donde los temas que toca en este capítulo, ahí está composición de fuerzas concurrentes, torque, etcétera, ¿no? Estática, equilibrio, que es de los textos de física, el que de repente es más conveniente en este capítulo, en esta parte, es justo el Alonso Fin, ¿no? Bien, entonces, les pediría por favor que me indiquen, por favor, exactamente en qué parte nos habíamos quedado. Le menciono esto porque en otra sección parece que estamos un poquito adelantados, entonces quisiera saber para poder de repente que nuestras sesiones por semana, digamos, estemos igual, ¿no? En el avance. ¿Me indican, por favor, en qué parte está exactamente estamos? A ver, los delegados, a ver, delegado de la sección, active su micro, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, por favor, uno de ustedes, por favor, me puede indicar exactamente en qué punto estamos. Disculpe, profesor, pero a ver si me acabo de entrar a la clase. Ya, y el delegado, a ver, el otro delegado. Bueno, gracias de todas maneras. Gracias. A ver, rápidamente entonces, para llegar al punto donde nos hemos quedado, ¿ok? A ver, hemos visto ya las tres leyes en forma empaquetada. Rápidamente decimos, primera ley, si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, continúa en reposo o continúa moviéndose con velocidad constante. Entonces eso un poco que es, viene de lo que mencionaba Galileo, ¿no? El estado natural de los cuerpos es encontrarse en reposo
o moviéndose con velocidad constante. ¿Ya? Y en la segunda parte de la primera ley, Newton nos da el concepto de fuerza. Entonces, nos dice en esta segunda parte, dice, a menos que exista una fuerza que le hace cambiar su estado de movimiento. Entonces, ahí está el concepto de fuerza. Entonces, fuerza es todo aquello que altere el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, estado de movimiento ya, ¿qué cantidad física representa el estado de movimiento? La cantidad de movimiento, la masa por velocidad. Entonces, matemáticamente, la fuerza que es, matemáticamente, es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Ya? Primera ley. Segunda ley, haciendo experimentos, ¿no? Entonces, Newton concluye y dice, si a un cuerpo se le aplica una fuerza, este cuerpo adquiere una aceleración. Dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza, tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a una propiedad de dicho cuerpo inherente, intrínseca a él, y eso es la masa. ¿Ya? Entonces, y aprovechamos para decir lo siguiente, entonces, ¿no? Entonces, si al cuerpo se le aplica la fuerza F, el cuerpo adquiere una aceleración A. Fuerza, la causa. La aceleración, el efecto. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional, ¿no? A una propiedad del cuerpo, ¿no? A la que ahora denominamos masa. Esa aceleración tiene la misma orientación que la fuerza. ¿Ya? Esa es la segunda ley. ¿Ya? Pero eso es en traslación, en donde el estado de movimiento traslacional, decíamos, cantidad de movimiento, masa por velocidad. ¿Y qué sucederá en rotación? Igual, hay un estado de movimiento rotacional. Veremos veremos con más detalle más adelante, pero ya podríamos anticipar, ¿no? Para tener la misma conceptualidad. Entonces, estado de movimiento traslacional, cantidad de movimiento. Estado de movimiento rotacional, vamos a decir, ¿no? Lo simbolizamos con L mayúscula, y eso será cantidad de movimiento, ¿no? En el estado de rotación, el momento angular. Y no es sino el vector posición, producto vectorial, la cantidad de movimiento lineal traslacional. Entonces, hay una cantidad de movimiento lineal que es la masa por velocidad. Hay una cantidad de movimiento angular, rotacional, que es, ¿no? Viene simbolizado con ese símbolo L, ¿no? Y es el vector posición, producto vectorial, la masa por velocidad, cantidad de movimiento angular. ¿Ya? Entonces, así como en traslación, cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, sería la causa, en rotación a un cuerpo se le aplica un torque. Entonces, al cuerpo se le aplica un torque respecto de un punto, como por ejemplo el punto O, por donde pasa el eje de rotación. Entonces, ¿qué sucederá? Entonces, eso es la causa, el torque. Así como la fuerza era la causa, ¿no? En rotación, la causa es el torque. Así como en traslación hay una aceleración traslacional, en rotación que debe haber una aceleración, pero angular. Y esta aceleración angular es directamente proporcional al torque, tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a una propiedad del cuerpo en rotación. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? A ello le vamos a denominar momento de inercia respecto de ese punto por donde pasa el eje de rotación. Y por lo tanto, así como hay una segunda ley de Newton para traslación, hay también una segunda ley de Newton para rotación, ¿no? Ya, esa es segunda ley. La tercera ley, de repente observamos ahí
esa figura, tenemos dos cuerpos, uno y dos, que están interactuando. En el marco newtoniano, interacción sinónimo de fuerza, ¿no? Estamos hablando de interacción mecánica. Ya después usted verá interacción, ¿no? Térmica, ¿no? En fin, ahora es interacción mecánica. Un cuerpo actúa sobre otro, este otro actúa sobre el primero, ¿no? Esto es entonces que hay fuerzas en uno y en otro. Según el marco newtoniano, entonces la presencia del cuerpo 2, la causante es el cuerpo 2 y el efecto en el cuerpo uno. Entonces, esa fuerza en el cuerpo 2, perdón, debido al cuerpo 2 y se percibe el efecto en el cuerpo uno, semejante en el otro cuerpo. Entonces, debido a la presencia del cuerpo uno, entonces la causante es el cuerpo uno. ¿Y dónde se percibe el efecto? En el cuerpo 2. Y en esta tercera ley, a una de ellas se le denomina acción y a la otra reacción. Es indistinto denominar a uno acción y al otro reacción. Y nos dice esta tercera ley que en magnitud son iguales, tienen la misma dirección, sentidos contrarios, son, mejor dicho, orientaciones opuestas, ¿no? Y tendríamos entonces la tercera ley de Newton, ¿no? ¿Y qué podríamos decir entonces cuando estos dos cuerpos interactúan? Esto es, con esta tercera ley, podríamos decir de que entonces las fuerzas son producidas por cuerpos y actúan sobre cuerpos, ¿no? Esto es, esa fuerza, ¿quién la produce? A la presencia del cuerpo 2. Ahí está, pues son producidas por cuerpos. ¿Y dónde actúa? En el cuerpo uno. Y actúan sobre cuerpos. Pero también que observamos, ¿no? Que aparecen por pares, ¿no? A una de ellas es indistinto, a una de ellas, por ejemplo, a ella le denominamos acción, a la otra le denominamos reacción, ¿no? Entonces, estas fuerzas, acción y reacción, ¿no? Actúan sobre cuerpos distintos, ¿no? No, no es en un mismo cuerpo, ¿no? Actúan en cuerpos distintos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? De repente tengo un cuerpo que está interactuando con otros, ¿no? Con sus vecinos. Interactúa con el vecino uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre. Entonces, quito al vecino uno y en su reemplazo, ¿no? Pongo una fuerza. Quito al vecino 2 y en su reemplazo pongo otra fuerza. Y así, quito a todos los vecinos y en su reemplazo, que pongo? Por cada vecino que interactúa con este cuerpo, pongo una fuerza. Entonces ya tengo todas las fuerzas, ¿no? Que producen los vecinos sobre este cuerpo. A ello le denominamos diagrama de cuerpo libre. Es simplemente entonces representar mediante fuerzas la acción de los vecinos. Entonces, tiene que ser necesariamente, cuando pongo la fuerza, esa fuerza tiene que ser necesariamente con la dirección, con la orientación correcta. De repente no sabemos esa orientación, no sabemos su magnitud, pero sí tenemos alguna idea al respecto, ¿no? Entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre. Pero, ¿para qué serviría si no, digamos, no hay algo más? Si no sabemos cuánto vale su magnitud, su orientación, entonces no nos valdría de mucho. Entonces, para poder aplicar las leyes de Newton, entonces ya hice el diagrama de cuerpo libre, entonces quiero aplicar las leyes de Newton, entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo mi sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial cumple con la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, todo sistema de referencia que cumple con la primera ley de Newton es denominado inercial. Esto es, se encuentra en reposo, el reposo permanente, o se encuentra moviéndose con velocidad constante. Entonces, tomo mi sistema de referencia inercial y aplico las leyes de Newton. Resuelvo las ecuaciones, encuentro esas incógnitas y ahí podré entonces obtener la magnitud de estas fuerzas y su respectiva orientación, ¿no? Ah, Entonces ya tendríamos entonces diagrama de cuerpo libre. En la primera ley de Newton,
¿no? En la primera ley de Newton decíamos, ¿no? Suma de fuerzas, cero. Continúa en reposo, continúa moviéndose con velocidad constante. Esto es, ¿no? Esto es el estado natural de los cuerpos, es encontrarse en reposo o moviéndose con velocidad constante. ¿M? Pero hay un concepto que vamos a ver, el que se denomina partícula libre. Entonces, ¿a qué vamos a denominar partícula libre? Vamos a denominar partícula libre aquella que no interactúa con nadie. Esto es, sobre ella no hay fuerza alguna. Y si no hay fuerza alguna, o está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. Eso es partícula libre. Entonces, pero si yo tengo un cuerpo sobre el que actúan fuerzas, entonces ya no es partícula libre. Pero si la suma de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es cero, entonces no es partícula libre, pero se comporta como partícula libre, ¿no? Entonces, fíjese bien, ¿ah? Si no hay fuerzas sobre el cuerpo, partícula libre. Pero si es que hay, ya no es partícula libre. Pero si la suma de fuerzas es cero, se comporta como si fuese partícula libre. ¿Ya? Pero ya eso es entonces en la partícula. Y si la suma de fuerzas en esa partícula es cero, se dice que está en equilibrio, ¿no? Entonces recuerde, cuando se da el equilibrio de una partícula, la condición necesaria y suficiente es que la suma de fuerzas sea cero. Si hay consultas, me indica por favor por el chat o si no, prende el micro. Bien, seguimos entonces, no hay consulta. Ya. Entonces, ahora veamos lo de cuerpo rígido. Decíamos, si yo tengo un cuerpo rígido, entonces, este cuerpo rígido, dos puntos, cualesquiera de estos cuerpos rígidos, ¿no? En un determinado instante observo el cuerpo rígido y estos dos puntos deben tener la misma velocidad angular. Entonces, este cuerpo rígido, los puntos cualesquiera de este cuerpo rígido, en un determinado instante, todos ellos poseen la misma velocidad angular. Y si pasa un delta de t, entonces dos puntos cualesquiera de este cuerpo rígido deben haber efectuado el mismo desplazamiento angular. Entonces, con estas dos condiciones decimos que, por lo tanto, este cuerpo es rígido. Entonces, si quiero observar con respecto al equilibrio de este cuerpo rígido, entonces, como hay esas dos condiciones, entonces debe de cumplir las dos condiciones y serían condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio del cuerpo rígido. Esto es, que la suma de fuerzas sea cero, y esa sería la condición para traslación, ¿no? Y la condición para rotación sería que la suma de torques respecto de un punto también debe ser cero, ¿no? Pero entonces veamos lo referente al torque, ¿no? Supóngase que se tiene ahí ese cuerpo, esa placa, y puede rotar alrededor de ese eje que pasa por el punto O. Entonces puedo decir, ¿qué tal si se aplica en esa placa una fuerza F? Podría descomponer esa fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Entonces, tengo la fuerza F que está siendo aplicada en ese punto. Entonces, respecto de ese punto por donde pasa el eje de rotación, la ubicación del punto de aplicación de esa fuerza es ese vector posición del punto de aplicación de dicha fuerza. Por lo tanto, tengo la fuerza, la puedo descomponer. Una componente que puede ser paralela o antiparalela al vector posición del punto de aplicación.
y la otra componente que sea perpendicular a ese vector posición. Entonces, analizamos la componente que es paralela o antiparalela al vector posición del punto de aplicación. ¿Qué le puede producir a ese cuerpo? A lo que le puede producir es traslación. Y la otra componente, la que es perpendicular, ¿qué le puede producir al cuerpo? A lo que le puede producir es rotación, ¿no? Entonces, si yo quiero el equilibrio del cuerpo rígido, entonces debe haber dos condiciones, por eso decíamos, ¿no? Una referente a traslación y otra referente a rotación. Para traslación, la suma de fuerzas, cero, y para rotación, la suma de torques, cero. ¿Y cómo sería ese torque? Entonces decimos, tengo esa placa, se le aplica la fuerza F, tengo el punto de aplicación de dicha fuerza y el vector posición del punto de aplicación respecto de ese punto O por donde está pasando el eje de rotación. Por lo tanto, definimos operativamente torque de una fuerza respecto de un punto, como el punto O, por donde pasa el eje de rotación, a qué debe ser igual. El vector posición del punto de aplicación de la fuerza, producto vectorial, dicha fuerza. Entonces, es un producto vectorial, es un vector. Y por lo tanto, ¿qué debe tener? Debe tener orientación, debe tener magnitud. La orientación regla de la mano derecha del producto vectorial. Vector posición, producto vectorial fuerza, regla de la mano derecha. Y tendríamos entonces la orientación. ¿Tendrá punto de aplicación? No. El vector torque no tiene punto de aplicación, ¿no? ¿Y cuánto sería su magnitud? Entonces, la magnitud de un producto vectorial, la magnitud del vector posición, la magnitud de la fuerza y el seno del ángulo que forman esas orientaciones, el vector posición y el vector fuerza. Pero para el caso de la figura que coses, entonces R por el seno de phi. Es justo esa longitud. Esto es, a partir del punto O, trazo una perpendicular, una, una perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y a esa longitud le denomino D y le doy el nombre de brazo de torque. Entonces, la orientación la regla de la mano derecha y la magnitud sería el brazo de torque por la magnitud de la fuerza. ¿Mm? Entonces ya tendríamos ya el torque respecto de una fuerza. Y por eso comentábamos, para el equilibrio de cuerpo rígido, las condiciones necesarias y suficientes es que la suma de fuerzas sea cero y la suma de torques sea cero. Procese bien la información. No estoy diciendo el torque de la resultante de fuerzas. Lo que estoy diciendo es la suma de torques o torque total, ¿no? Debe ser cero. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No hay consultas? Bien. Pues esperemos entonces que todo esté claro. Ya tiene entonces las condiciones necesarias y suficientes. Una condición para traslación y otra condición para rotación. Bien, ahora démonos un poco de herramientas matemáticas, ¿no? ¿No? Que tienen que ver con aspectos físicos para que de repente sea más fácil, digamos, resolver sistemas de fuerzas, ¿no? Resolver problemas en general, ¿ok?
Supóngase que se tiene un cuerpo rígido. Ahí tenemos un cuerpo rígido. Ahí tenemos un cuerpo rígido. Y a ese cuerpo se le están aplicando en ese punto la fuerza F. Y en ese otro punto la fuerza menos F. Esto es, a ese cuerpo se le está aplicando un par de fuerzas, F y menos F. Veamos qué sucederá. Entonces, como es cuerpo rígido, tengo que observar traslación y rotación. Con respecto a traslación, entonces hago la suma de fuerzas y sería F más menos F. Eso es cero. Entonces, si es cero, se dice, como es para traslación, se dice entonces que hay equilibrio traslacional, ¿no? Ahora, para rotación, esto es, veamos la suma de torques. Entonces, digamos respecto de ese punto, un punto cualquiera como aquel. Entonces, ¿qué tenemos? El vector posición de la fuerza más F, el vector posición de la fuerza menos F. Entonces diríamos en esa suma de torques respecto de ese punto O, que sería el torque debido a la fuerza más F más el torque debido a la fuerza menos F. El torque debido a la fuerza más F, su vector posición, producto vectorial, la fuerza más F. Ya está. El torque debido a la fuerza menos F será su vector posición, producto vectorial, la fuerza menos F. Menos uno es un escalar. Entonces puede pasar, ¿no? Puede pasar ese escalar, ¿no? A otra posición, como aquella. Y entonces, ¿qué tendríamos? Factor común, la fuerza F. Y en el producto vectorial sería el vector posición de la fuerza más F menos el vector posición de la fuerza menos F. Ese vector, producto vectorial, la fuerza F. Pero ese vector no es sino ese vector que va desde el punto de aplicación de la fuerza menos F al punto de aplicación de la fuerza más F. Y le denominamos vector D minúscula. Por lo tanto, la suma de torques que está resultando D producto vectorial F. Ya tenemos la suma de torques. Ahora analizamos, como estábamos viendo, equilibrio traslacional, veamos si hay equilibrio rotacional. Entonces, D producto vectorial F, su orientación, pues la de la regla de la mano derecha. ¿Cómo sería? Tipo anti, tipo horario, ¿no? D producto vectorial F, horario. Ya está la orientación. Su magnitud sería la magnitud del vector D, la magnitud del vector F por el seno del ángulo que haría ese vector D con la fuerza F. Y eso tampoco es cero. Entonces, la suma de torques respecto del punto O es distinto de cero. Y si es distinto de cero, entonces no hay equilibrio rotacional, ¿no? Entonces, para ese par de fuerzas o cupla, solo hay equilibrio traslacional. Entonces, va a dar lo mismo que yo tenga al cuerpo rígido y le esté aplicando ese par de fuerzas, F y menos F, es equivalente a decir que tengo la cupla, el torque de producto vectorial F. Entonces, recuerda, esto va a ser utilizado cuando cuando se haga ejercicios, problemas, etcétera, sobre sistemas de pares de fuerzas o sistemas en general de fuerzas, ¿no? Y poder reducir ese sistema a lo más simple, ¿no? Entonces vamos a emplear aquello. Pero ya tenemos entonces par o
cúpula. No sé si hasta ese momento hay alguna consulta. Profesor, una pregunta. O sea, Diga, diga. cuando evaluamos el torque, se evalúa desde cualquier punto del espacio. O sea, se puede evaluar desde cualquier punto del espacio o un punto específico. Porque ahí lo que está evaluando creo que es en un punto fuera del cuerpo también, ¿no? O sea, cuando tomamos torque o nos dicen respecto de qué punto, o si no, nosotros tomamos cualquier punto. Ya, ahora, ¿será conveniente tomar cualquier punto? Puede ser que no, ¿no? Y por lo tanto, de repente es conveniente tomar torques respecto al centro de masa, de centro de gravedad, ¿no? Pero si queremos que ese cuerpo rígido cumpla con, digamos, con equilibrio, hay esas dos condiciones. Suma de fuerza es cero y suma de torques, y eso es respecto de cualquier punto. La suma de torques respecto de cualquier punto debe ser también cero, ¿no? Ahora, de repente por conveniencia, sea tomar desde el centro de masa, ¿no? Ya, pues eso es por conveniencia. Pero si se habla de equilibrio, debería ser la suma de torques respecto de cualquier punto. ¿Alguna Ah, ya, otra pues. consulta? Listo, profe, gracias. ¿De qué? ¿De qué? Ya. A ver, están preguntando por esta parte. A ver, pues ya teníamos esas fuerzas, ¿no? F y menos F. El punto de aplicación de la fuerza menos F, el punto de aplicación de la fuerza más F. Y llevo un vector del punto de aplicación de la fuerza menos F al punto de aplicación de la fuerza más F. A ese vector le denomino el vector D. Y hago la suma de torques respecto de un punto. Entonces, ¿qué sería? El vector posición del punto de aplicación de la fuerza más F, producto vectorial a la fuerza más F, más el vector posición del punto de aplicación de la fuerza menos F, producto vectorial a la fuerza, que es menos F. Entonces, pero F está ahí multiplicado por el escalar menos uno. Y ese escalar podríamos ponerlo en esa posición. Y por lo tanto decir, ¿no? Factor común, la fuerza F, factor común, y tendríamos el vector posición de la fuerza más F. Entonces, el escalar negativo ha ido, y lo tenemos ahí está el escalar negativo, y nos quedaría el vector posición del punto de aplicación de la fuerza menos F. Ya, pero esa diferencia de vectores es otro vector. A ese otro vector le denominamos el vector D. Esto es el que va del punto de aplicación de la fuerza menos F al punto de aplicación de la fuerza más F. Entonces, ¿alguna otra consulta? No sé si ya está claro. Ya, ¿de qué? ¿De qué? Ya. Entonces yo les pregunto, yo les pregunto, a ver, ¿será lo mismo decir suma de torques o torque total que el torque de la resultante? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo, ya está por echar mencionando. Y ese, justo en ese caso, ¿no? Mire, en ese caso, ¿qué se tendría? Ya, esa es la resultante, vale cero. Si la resultante vale cero, su torque, el torque de la resultante, ¿qué sería? Sería el vector posición del punto de aplicación de esa resultante, ¿no? Ese vector posición, producto vectorial, el valor de la resultante. Esto es la suma de fuerzas, F más menos F, entonces sería cero. Ya, ¿quiénes cumplen, digamos, todos los principios que hemos visto? Cumplen los estrictamente vectores.
y aquellos que parecen que son vectores, de repente no cumplen algunos de esos principios, ¿no? Por eso, por eso mencionaba, ¿no? Hay que asumir por ahora que el torque es un vector, ¿no? Realmente no es un vector. Ajá. No, realmente no es un vector, pero como que le damos ese carácter vectorial. No. Entonces ya tenemos entonces el par de fuerza o cupla. Entonces, en vez de representar al cuerpo con esos vectores fuerza, lo podríamos representar con el torque o cupla. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta de repente? Ya. Si la resultante es cero, su torque es cero. Y si la resultante es cero, porque es F más menos F, la suma de torques, como observamos, es distinto de cero. Entonces podremos concluir que no necesariamente es lo mismo, ¿no? La suma de torques que el torque de la resultante. ¿No? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Bien, no hay consultas, continuamos. Esa- el torque total, la suma de torques, ¿está? La suma vectorial de vector posición, producto vectorial, la fuerza y así. El vector posición de la fuerza enésima, producto vectorial, la fuerza enésima. Y el torque de la resultante, no es sino el vector posición del punto de aplicación de esa resultante, producto vectorial, la resultante. Entonces, no necesariamente el torque total es igual al torque de la resultante. Continuamos entonces. Supóngase que se tiene dos cuerpos que están interactuando, interacción mutua, ¿m? Y que estos cuerpos se encuentren en contacto. Entonces, si se encuentran en contacto, interactuando mutuamente, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos fuerza de contacto, ¿no? Fuerza de contacto, ya. Ahora, si esa fuerza de contacto lo descomponemos, dos componentes. Una que sea perpendicular a las superficies de contacto, a esa componente perpendicular a la superficie de contacto es común denominarle normal. Y la otra componente sería la tangente a los cuerpos en contacto. Entonces, esa tangente a los cuerpos de contacto es común denominarle fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Si las superficies son secas, entonces se le denomina rozamiento seco. Y si son lubricadas, entonces sería rozamiento con lubricación. ¿Ya? Y si aplico fuerzas y está deslizando, o hay intento de deslizamiento, entonces sería fuerza de fricción por deslizamiento. ¿Ya? Pero si ahora tengo un cuerpo rodante y está rodando o a punto de rodar, entonces sería fuerza de fricción por rodadura. Inicialmente nosotros vamos a hacer fuerza de fricción por deslizamiento. Después del examen parcial recién veremos, ¿no? Esas fuerzas de rozamiento por rodadura. ¿No? Entonces tengo ahí los cuerpos interactuando entre sí, fuerza de contacto, una componente, la normal, la otra que sería la de rozamiento. Tengo fuerza en ese hilo, comúnmente denominada tensión, ¿no? Fuerzas en apoyos, ¿no? Fuerzas en apoyos, en articulaciones, en empotramiento, etcétera.
Bien, no hay consultas, entonces le pediría en esta parte mucha mayor atención. A ver, ¿ya? Entonces, si un cuerpo está en equilibrio, entonces las condiciones necesarias y suficientes, suma de fuerza cero, suma de torques respecto de un punto, cero. Entonces, ¿qué podrían ser esas dos ecuaciones vectoriales o seis ecuaciones escalares por sus componentes en X, Y y en Z, ¿no? Ya, entonces tenemos seis ecuaciones. Pero, ¿qué tal si en, digamos, en esa estructura, en tres dimensiones, hay fuerzas y tenemos, digamos, como incógnitas, ¿no? No tenemos seis incógnitas y como ecuaciones seis ecuaciones. Igual número de incógnitas, igual número de ecuaciones se puede resolver, ¿no? Pero ¿qué tal si tenemos más incógnitas que ecuaciones? Se hace entonces muy difícil. Por lo tanto, se recurre a lo siguiente. Ojalá que esté atendiendo. Digamos que tenía ese punto, el punto, y había obtenido el torque. Ahí está, el torque. Respecto de O. Eso ya había hecho el cálculo, ¿no? Y puedo tomar un eje que está pasando por O, como un eje o recta. A ese eje o recta le denomino eje o recta lambda. Y voy a descomponer ese torque. Voy a descomponer ese torque. Una componente, una componente según, ¿no? Ese eje o recta. Si tengo ese eje o recta, entonces de repente, ¿qué tengo? Un vector unitario correspondiente a ese eje o recta. Le denomino el vector unitario n. ¿Mm? Ya. Entonces, al hacer la descomposición, tendría esa componente y esa otra componente, ¿no? Esas dos orientaciones, el vector unitario y el vector torque, hacen un ángulo, llamémosle phi. Entonces, al hacer la descomposición, esa componente le denomino el torque, ya no respecto del punto O, sino el torque respecto de ese eje o recta lambda, ¿no? Entonces, respecto de ese eje o recta lambda. ¿Y a qué será igual? Su magnitud, veamos. Entonces será la magnitud del torque, esa magnitud, entonces será, pongámoslo por acá, la magnitud del torque era el torque respecto de O, ¿no? Por el coseno, es un producto escalar, coseno de ese ángulo phi. Ya, es esa magnitud, ¿ya? Pero el vector, tiene una orientación que es la misma que del eje o recta. Entonces digo, aquello será por, perdón, consultas. ¿Alguna consulta? Diga nomás. Si no hay consultas, por favor apague el micro. Ya, estábamos obteniendo entonces ese vector que sería la componente del torque, componente según el eje o recta lambda. A ello le vamos a denominar
el torque respecto de una recta o eje. Y como todo vector tiene magnitud, ya hemos encontrado la magnitud del torque respecto de O por el coseno de phi. Pero como es un vector, entonces, ¿qué falta? Su vector unitario. Pero ese vector unitario, decíamos entonces la magnitud del torque por el coseno, decíamos, pero ese vector unitario no es sino el vector unitario de ese eje o recta, ¿no? El vector unitario n. ¿Ya? ¿Qué tal si esa cantidad le multiplico por 1? Entonces diríamos, ese torque respecto de ese eje o recta lambda será igual a su magnitud, que es la magnitud del torque respecto de O por el coseno del ángulo phi por ese vector unitario n. Entonces veamos la magnitud del torque. ¿Qué cosa es? El torque es el vector posición, producto vectorial, la fuerza, ¿no? Entonces tendríamos ahí el vector posición, producto vectorial, la fuerza. Ya está el torque, ¿no? Ahí teníamos la magnitud de un vector, la magnitud del otro vector, el vector unitario, por el coseno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones. ¿Eso qué es? Ese es un producto escalar. Eso es, ¿no? Entonces ya tenemos la magnitud del torque. Tau 0, coseno de phi, ¿no? Por la magnitud del vector unitario, que es 1. Vamos a ponerlo por 1. Entonces ya tendría R producto vectorial F. Ya. A ello lo multiplicamos escalarmente. Entonces esto es un producto escalar, el vector unitario N. El vector unitario N. Ya tengo entonces la magnitud de ese torque. Y luego, ¿qué hacemos con ello? El vector por el vector unitario n minúscula nos da entonces el torque respecto de un eje o recta. Y puede ser conveniente de repente emplearlo, ¿no? Puede ser conveniente. Bien, si no hay consultas, continuamos. A ver qué dicen por el chat. Ya, observamos, ¿no? Ese era el torque respecto del punto O. Ese es el eje o recta que tiene como vector unitario n, vector unitario n. Y digamos que esas orientaciones hacen un ángulo como aquel, ¿no? Hacen un ángulo como aquel. Y sería el ángulo, la medida del mismo phi. Entonces, si yo trazo la perpendicular y quiero saber cuánto vale un vector que tenga como longitud esa cantidad que yo. Y entonces, ¿qué tendremos? Será la magnitud de ese torque, que vale tau 0, es adyacente al ángulo phi por el coseno de ese ángulo phi, coseno de phi. Y eso es lo que hemos puesto, ¿no? Magnitud de un vector y como es adyacente al ángulo phi por el coseno de phi. Esa es la magnitud de ese vector.
¿no? De ese vector. ¿Ya? Ahora, para que sea vector, entonces, ¿qué falta? Su vector unitario. Y es ese vector unitario. Entonces ya tenemos el vector torque, ¿no? Pero, ¿qué observamos? Magnitud de un vector. La magnitud del vector unitario es 1 por el coseno del ángulo que hacen sus orientaciones. ¿Eso qué es? El producto escalar. Entonces ahí está el producto escalar, ¿no? Pero ese vector torque, ¿qué cosa era? Era el vector posición, producto vectorial a la fuerza. Entonces reemplazamos y ya tenemos entonces la expresión matemática del torque respecto de un eje O recta. ¿Alguna otra consulta? Bien, aparentemente entonces ya no hay consultas. Bien, ahora hablamos de equilibrio del cuerpo rígido. Suma de fuerza cero, suma de torque respecto de un punto cero. Pero de repente sea conveniente, en vez de decir suma de torque respecto de un punto, ¿no? Poner la expresión de suma de torques respecto de un eje o recta, ¿no? Y eso para el equilibrio también debe ser cero. Ahora, con respecto al equilibrio, ¿no? Entonces, sin ingresar a la parte matemática. La parte matemática para equilibrio tiene que ver con derivadas parciales, ¿no? Entonces, veámoslo de esta forma. Supóngase que se tiene ahí superficie ideal lisa, una esferita ideal lisa. Si muy lentamente le ponemos en esa posición, se quedará en esa posición. Entonces, esa es la posición de equilibrio. Si a esa esferita la sacamos hacia la izquierda o hacia la derecha de su posición de equilibrio, entonces, ¿qué observaremos? Que tiende a regresar a esa posición de equilibrio. A esa forma de equilibrio se le denomina equilibrio estable. Pero si ahora tuviésemos esa superficie también ideal y la esferita también ideal, muy lentamente ponemos en esa posición. ¿Qué observaremos? Se quedará en esa posición. Esto es, esa posición entonces es la posición de equilibrio. Y si sacamos de la posición de equilibrio o hacia la izquierda o hacia la derecha a esa esferita, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces siguen, entre comillas, cayendo. ¿Qué observaré entonces respecto de esa posición? ¿No? Que ese equilibrio, ¿no? Es inestable porque al sacar de la posición de equilibrio se aleja más de esa posición de equilibrio. Y por último, referente a equilibrio, ahora tenemos, ¿no? Una superficie ideal lisa, pero horizontal. Un cuerpo lo ponemos en esa posición muy lentamente y esa es su posición de equilibrio. Como es indistinto que esté en esa posición o en esa posición o en esa otra posición, a esa forma de equilibrio le vamos a denominar equilibrio neutro o indiferente, ¿no? Entonces ya tenemos, fíjese, lo correspondiente a equilibrio. ¿No hay consultas? Bien, aparentemente entonces no hay consultas, ¿no? Ya. Seguimos entonces. Decíamos que íbamos a hacer el estudio de esa parte de física al que se le ha denominado estática, ¿no? Hacíamos mención también, ¿no? Que aquello es mejor complementar información de acuerdo a lo que dice el texto, ¿no? Digamos, de esos años 60, 70, ¿no? El texto de Alonso Fin.
Repito, el texto es de Alonso Fin. Bien, entonces ahí tiene los temas que desarrolla Alonso Fin. Ya. Luego diríamos, ¿no? Profesor, disculpe, en este capítulo Diga, vamos a ver desde el 4. o sea, ese capítulo 4 para esta parte de que estamos desarrollando de estática. En los textos, llámese Sierra-Semansky, llámese Serway, etcétera, digamos, el desarrollo de esta parte no es, digamos, suficiente para lo que hacemos, ¿no? En cambio, lo del Alonso Fin, sí. Mm, ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que veíamos, ¿no? Veíamos lo que contiene Alonso Fin, ¿no? Eh, esos puntos del Alonso Fin, está, ¿no? Ya, pero los otros textos solamente consideran equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a nuestra especialidad, entonces vamos a ver correspondiente a esta parte dos cosas fundamentales. Vamos a estudiar a las fuerzas, los sistemas de fuerzas, y cuál es el propósito al estudiar los sistemas de fuerza. Entonces, de repente, en vez de estar estudiando 100 fuerzas, qué produce la fuerza uno, qué produce la fuerza 2, etcétera, entonces de repente observarlo, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Yo puedo tener fuerzas que se aplican a cuerpos. ¿Qué tal si son muchas fuerzas? De repente no conviene estudiar qué efecto le produce la fuerza uno, qué efecto le produce la fuerza 2, etcétera. De repente se hace un poco complicado. Y entonces, ¿qué queremos? Si tengo un sistema de fuerzas, queremos resumir todas esas fuerzas. ¿No? Repito, queremos reducir, es el término correcto, reducir ese sistema de fuerzas. ¿Reducirlos a qué? De repente, lo más simple, lo mejor sería reducir a una sola fuerza, a la que se denomina la resultante de fuerzas. Pero de repente eso no puede ser posible. Y si no es posible, vamos a ver a qué se puede reducir un sistema de fuerzas. Entonces, aplicando algunos teoremas, entonces se puede reducir a una fuerza, la resultante de fuerzas, pero acompañado de un torque. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos, digamos, pretendemos, ¿no? Hacer en el desarrollo de esta parte. Entonces, la estática va a estudiar dos cosas importantes: las fuerzas, los sistemas de fuerzas, a efectos de reducir, ¿no? Ese sistema de fuerzas a algo mucho más simple, que podría ser la resultante, o podría ser la resultante, pero acompañado de un torque, ¿no? Ya, entonces, esa es una parte del estudio de estática. Y otra parte del estudio de estática tiene que ver con equilibrio, que ya habíamos empezado también a observar. Equilibrio de la partícula, equilibrio del cuerpo rígido. Entonces, ahora empecemos nuestro desarrollo de ese estudio de los sistemas de fuerza, salvo que haya alguna consulta, ¿no? Si hay consultas, me mencionan, prende el micro. ¿No hay consultas? Bien, aparentemente no. Entonces, continuamos entonces. Ujú. Ya. ¿Qué fuerzas, qué sistemas de fuerzas podríamos tener? Podríamos tener un sistema de fuerzas en que todas las fuerzas concurren en un solo punto. A ello le vamos a denominar el sistema de fuerzas concurrentes. Hay un punto de concurrencia.
¿Qué más podríamos tener? Podríamos tener fuerzas cuyas líneas de acción son paralelas. Repito, fuerzas cuyas líneas de acción son paralelas. Y por lo tanto, habrán fuerzas que son paralelas y fuerzas que son antiparalelas, ¿no? Como las líneas de acción son paralelas, se le ha denominado a ese sistema de fuerzas paralelas. ¿Qué podríamos tener también? Supóngase nuestra herramienta matemática, los ejes cartesianos X, Y y Z. Y que hay fuerzas que están en ese plano XY. Repito, hay fuerzas que están en ese plano XY. Y como están en ese plano XY, entonces a ese sistema de fuerzas se les denomina fuerzas coplanares. Repito, a ese sistema de fuerzas se le denomina fuerzas coplanares. ¿Ya? Pero también, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener un sistema de fuerzas que no son ni concurrentes ni paralelas. Un sistema de fuerzas cualesquiera. Entonces, vamos a estudiar entonces esos sistemas de fuerzas. ¿Y para qué vamos a estudiarlo? Como decíamos, para reducir ese sistema de fuerzas a lo más simple. Sería excelente si se pudiese reducir a una sola fuerza, la resultante. Pero de repente vamos a ver que no siempre se puede reducir a una sola fuerza. Entonces veremos que se va a reducir a una fuerza, la resultante de fuerzas, y acompañado de un torque. Entonces, ya veremos entonces, ¿no? En nuestro estudio, qué corresponderá para cada tipo de sistemas de fuerzas. Entonces, empezamos con el sistema de fuerzas concurrentes. Repito, entonces empezamos con el sistema de fuerzas concurrentes. Por lo tanto, que tengo un punto de concurrencia, ¿no? Digamos que tengo un sistema de referencia y el punto O, ¿no? De ese sistema de referencia. Entonces, todas las fuerzas, como tienen un único punto de concurrencia, ¿no? Concurren en ese punto, entonces todas tienen el mismo vector posición, ¿no? Entonces, todas tienen entonces el mismo vector posición. Entonces, quiero reducir ese sistema. Ya, veamos entonces a qué se puede reducir. Entonces, si quiero reducirlo, debe de cumplir, ¿no? Tanto para efectos de traslación como para efectos de rotación. Entonces, a efectos de traslación, será simplemente la suma de fuerzas. A esa suma de fuerzas se le ha denominado la resultante de fuerzas. Ya está. Entonces, la resultante de fuerzas, entonces, cumple a efectos de traslación. Ahora veamos a efectos de rotación. ¿Sí? A ver, entonces, para que cumpla a efectos de rotación, entonces, ¿qué debería de cumplirse? ¿No? Debería de cumplirse que el torque de la resultante de fuerzas deba ser igual a la suma de torques. Si es así, entonces la resultante reemplaza a todo ese sistema de fuerzas concurrentes. Veamos entonces, calculemos inicialmente ese torque total, la suma de torques. Como todos tienen el mismo vector posición, todas esas fuerzas, porque concurren en un punto, el punto de concurrencia, entonces será R producto vectorial de la fuerza 1 más R producto vectorial de la fuerza 2, etcétera. O lo que es lo mismo, R producto vectorial, la suma de fuerzas. Pero esa suma de fuerzas no es sino ¿qué cosa?
la resultante. Entonces, la suma de torques, ¿qué cosa está dando? Está dando el vector posición del punto de concurrencia, producto vectorial, la resultante de fuerzas. Ya está, suma de torques. Ahora veamos el torque de la resultante. Claro, respecto del mismo punto. Entonces, como todas las fuerzas concurren en un punto, la resultante concurre también en ese punto. Y por lo tanto, su torque, el torque de la resultante será su vector posición. Es el vector posición del punto de concurrencia. Producto vectorial, la resultante. ¿Y qué observo? Observo que la suma de torques es igual al torque de la resultante, ¿no? La suma de torques está resultando igual que el torque de la resultante. Entonces, cumple para traslación y cumple para rotación. Y si es así, entonces la resultante puede reemplazar a todo el sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, la mínima expresión de un sistema de fuerzas concurrentes que es una sola fuerza, la resultante de fuerzas. ¿Consultas hasta ese punto? ¿No hay consultas? Ya, sigamos entonces. Pasemos ahora a las fuerzas que se encuentran en un plano. ¿M? Digamos que tenemos entonces un sistema de fuerzas que se encuentran en un determinado plano. Esto es sistema de fuerzas coplanares. Y nos damos, por ejemplo, el siguiente caso, ¿no? Que tenemos ahí ese plano, el plano XY. Y en ese plano ahí están las fuerzas. F1, F2, F3, por ejemplo, ¿no? Y quiero reducir ese sistema de fuerzas, ¿no? Y digamos que quisiera que sea una sola fuerza la resultante. Repito, quisiera que sea una sola fuerza la resultante. Entonces, si quisiera que sea solamente la resultante, entonces la resultante debería cumplir tanto los efectos de traslación como de rotación. A efectos de traslación no habría inconveniente porque justo la resultante por superposición es la suma de fuerzas. Entonces la resultante cumple los efectos de traslación. Ya. Ahora, quiero que la resultante cumpla los efectos de rotación. Para que cumpla los efectos de rotación, deberíamos de tener qué cosa? Deberíamos tener que la suma de torques debería ser igual al torque de la resultante. Repito, para que cumpla los efectos de rotación, debería ser que la suma de torques tenga que ser igual a el torque de la resultante. Veamos. Entonces, como son vectores, ¿no? Entonces, como todo vector tiene orientación y tiene magnitud. Como las fuerzas se encuentran, como las fuerzas se encuentran en un plano, entonces el torque de todas esas fuerzas, el torque de la resultante que está en ese plano, es perpendicular a ese plano. Entonces ya tendría su orientación, ¿no? Ya tendría su orientación perpendicular a dicho plano. Por lo tanto, nos, entonces nos preocuparía solamente lo referente, ¿no? A las magnitudes. Pero le damos una orientación a, ese, a esos vectores, ¿no? Digamos que sea orientación horaria o antihoraria. Y podríamos asumir horario positivo, antihorario negativo, por ejemplo. ¿M? Entonces, tengo ahí las fuerzas F1, F2 y F3.
Y entonces para hacer torques, digo, tengo ese punto, por ejemplo, el punto O. El punto O. Como en cuanto a la orientación es perpendicular a ese plano, entonces, ¿qué me conviene? Me conviene de repente ver los brazos de torque. Entonces, a partir del punto O, trazo perpendiculares a las líneas de acción, repito, trazo perpendiculares a las líneas de acción de esas fuerzas. Por ejemplo, a la línea de acción de la fuerza 1, trazo una perpendicular, ahí está, y tengo el brazo de torque de su 1. A la línea de acción de la fuerza 2, ahí está la perpendicular, y tengo el brazo de torque de la fuerza 2. Igual para el brazo de torque de la fuerza 3. El torque que produce la fuerza F1, entonces su orientación sería horaria. El torque que produce la fuerza F2, su orientación sería horario. Y el torque que produce la fuerza F3, su orientación sería antihorario. A las que tienen orientación horaria les pongo positivo. Y a los que tienen orientación antihoraria les pongo negativo. Entonces diría, en la suma de torques, diría positivo de 1 por F1, positivo de 2 por F2, negativo, porque es antihorario, de 3 por F3. Ya tendría la suma de torques. Si quisiera que la resultante reemplace a todo el sistema, ya lo puede reemplazar para traslación. ¿Qué faltaría para rotación? Entonces, su torque debería ser igual a la suma de torques. Digamos que ahí tengo la resultante. Ahí tengo la resultante. Entonces, a partir del punto O, donde voy a tomar torques, donde tomo torques, pues, trazo una perpendicular a la línea de acción de la resultante. Y su brazo de torque que sea D, ¿no? Y por lo tanto, ya tenía la suma de torques y digo, eso debe ser igual al torque de la resultante. Este es su brazo de torque D por R. Como ya tenía las fuerzas, tenía la resultante de fuerzas y tenía la magnitud de dicha resultante. Como ya tenía las fuerzas y los brazos de torques, ya tengo la suma de torques. Y entonces, si quiero que la resultante reemplace a ese sistema, debería de cumplirse esa ecuación. Esto es, de esa ecuación se puede obtener el valor de ese brazo de torque. Si tiene un valor distinto y por lo tanto no se cumple esa ecuación, la resultante no reemplaza a ese sistema. Consultas hasta ese momento. Profe, ese brazo que usted está diciendo, el D, puede ser positivo o negativo, ¿verdad? O necesariamente es positivo. Dependiendo, si hago la suma aquella y resulta mayor que ese producto, entonces positivo. Y si es lo contrario, entonces sería la resultante no en ese sentido, sino en ese sentido, ¿no? Para que sea antihorario, ¿no? Mm. Depende del valor que obtenga de esa sumatoria, de esa suma algebraica. Depende de ello. ¿Alguna otra consulta? Profe, en otras palabras, si me sale negativo es porque el vector está o sea, va en sentido antihorario, nada más, ¿verdad? Así es, para que su torque sea horario o sea antihorario. Así es. Gracias, profe. Ok. Esto es, por ejemplo, en exámenes, pues, les comento. Por ejemplo, en exámenes anteriores, ¿no? Cuando venía algo respecto de este tema, ¿no? Se les daba lo siguiente. Se tiene las fuerzas y se le daba, por ejemplo, la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, que se encontraban en un determinado plano. Esto es sistema de fuerzas coplanares, ¿no? Y se le decía, ¿no? Respecto del punto O
y se le daba las coordenadas. Y por lo tanto usted podía obtener esos brazos de torque, de uno, de 2 y de 3, ¿no? Ya podía obtener aquello. Tenía entonces la resultante, la magnitud de la resultante, tenía la magnitud de las fuerzas, tenía los brazos de torques y podía hacer usted entonces la suma de torques. Ya tenía la suma de torques y tenía la resultante. Y le decían, ¿a qué distancia del punto O, ¿no? debe encontrarse la línea de acción de la resultante? Entonces lo que le estaban pidiendo, ¿qué cosa es? Calcular ese brazo de torque de la resultante, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene un caso, ¿no? ¿Alguna consulta? Bien, entonces no hay más consulta. Tenga presente, entonces, si tengo un sistema de fuerzas concurrentes, la resultante reemplaza a todo el sistema porque cumple a efectos de traslación y a efectos de rotación. Ahora, si tengo un sistema de fuerzas coplanares, para que la resultante cumpla tanto efectos de traslación como de rotación, debe de cumplirse esa ecuación. Y por lo tanto, averiguo cuánto debe ser el valor de ese brazo de torque de dicha resultante. Entonces ya tendríamos entonces sistemas de fuerzas concurrentes y ahora sistemas de fuerzas coplanares. Ahora, antes de continuar, por favor les pediría un poquito de atención en lo siguiente. Mm, Estoy buscando un espacio, ahí está, acá, ese espacio, ¿ya? Ya. Supóngase ahora lo siguiente. Fíjense lo que hemos estado viendo, torque respecto de ejes, hemos estado viendo fuerzas, digamos, pares de fuerzas, F menos F, reemplazando por la cupla, etcétera, ¿no? Hemos estado viendo todo ello, ya. Ahora, supóngase lo siguiente. Tengo un cuerpo, aquel. Tengo un punto en ese cuerpo, aquel. Y me dicen que en ese punto se aplica la fuerza F. Se aplica la fuerza F. Supóngase que ese punto es el punto A, ¿no? Y me dicen, yo no quiero que en el punto A se aplique la fuerza F. Quiero que se aplique en ese otro punto. Claro, me dan las coordenadas de esos puntos, ¿no? Que se aplique en el punto B. Por lo tanto, ¿qué haría para ello? Ya, y se le deja un espacio para que desarrolle, ¿no? Esa es digamos, eh, lo que permite de repente, ¿no? Digamos, un examen tipo, digamos, un examen presencial en donde puede haber que preguntas para poner, por ejemplo, verdadero o falso, ¿no? De frente y de repente algunos casos justificando, otros casos simplemente poner verdadero o falso. Puede haber preguntas en los que, digamos, el cálculo es pequeño, son preguntas tipo conceptuales, el cálculo es pequeño, y entonces la respuesta numérica o, digamos, alfanumérico, y se pone solamente la respuesta, o puede haber preguntas tipo conceptuales en el que hay que justificar algo, ya sea que hay que justificar por qué es verdadero, por qué es falso, o de repente un pequeño desarrollo o una pequeña demostración, ¿no? Y pregunta esto como ahora se está haciendo, ¿no? Se tiene la fuerza F aplicada en el punto A. Y no quiero que se aplique en el punto A, quiero que se aplique en el punto B. ¿Cómo haría? ¿Cuál sería su solución? ¿No? Y entonces se le deja un espacio para que usted desarrolle todo aquello, ¿no? Como yo ha venido ya en pruebas pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Entonces, digo, si en ese punto B donde se quiere aplicar la fuerza, ¿no? Pongo la fuerza F y para que no suceda nada con ese sistema, con ese cuerpo, al mismo tiempo le pongo la fuerza menos F, ¿no? Le pongo la fuerza menos F. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada.
como tengo las coordenadas de esos puntos, entonces, ¿qué digo? Entonces digo, hay un vector, ese vector D, ese vector D. ¿Y qué observo? Observo que tengo, ¿qué cosa? Ahí está, el par de fuerzas. Y por lo tanto, digo, eso es equivalente a poner lo siguiente, ¿no? Tengo el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo tenía el punto A, el punto B, ¿m? Tenía la fuerza F aplicada en el punto B, la fuerza F, y tenía ese vector, el vector D, el vector D, y tenía ese par de fuerzas, F y menos F. Pero en vez de poner F y menos F, ¿qué puedo poner? Su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Es poner el vector torque. Entonces ya tengo esa D, ¿no? Eso ya es conocido. Entonces pongo, en vez de F y menos F, pongo el vector torque de producto vectorial, de producto vectorial F, ¿no? Y lo represento esta como es de producto vectorial a la mano derecha, entonces ingresando al plano del papel, ¿no? Está ingresando al plano del papel. Entonces, he pasado de la fuerza aplicada en el punto a la fuerza aplicada en el punto B, pero acompañado de un torque. ¿Está claro para todos? Repito, ¿está claro para todos? Bien, esperamos que sí. Si hay duda, pregunte. Si hay duda, pregunte. Por ejemplo, estas cositas no se ven a nivel de colegio, a nivel pre. ¿M? Estamos haciendo reducción de sistemas de fuerza, si no vamos a valer, por ejemplo, de lo que ahorita acabamos de hacer, para hacer otras reducciones de fuerzas. Eso recién usted lo está viendo recién a este nivel universitario. ¿M? Bien, entonces no hay consultas, continuamos. Ya. A ver, un momentito, voy a buscar un archivo para que complementemos un poquito de información, ¿ok? Un ratito, por favor. Ya, a ver, compartimos entonces. Ya, ya. Un archivo que también está ahí en los materiales que se ha puesto en el aula virtual o en la carpeta del Drive. Ya. Mencionábamos que si yo tengo un cuerpo rígido, las condiciones necesarias y suficientes para que se encuentre en equilibrio, suma de fuerza cero, suma de torques cero. En la suma de torques, entonces, torques respecto de un punto, ¿no? Y comentábamos que de repente, si están en coordenadas cartesianas, que es lo común,
todavía en nuestro nivel. Entonces, tendríamos 6 ecuaciones escalares. Suma de fuerzas en X, 0, suma de fuerzas en Y, 0, suma de fuerzas en Z, 0. Las 3 ecuaciones para traslación y para rotación, suma de torques respecto de X, 0, suma de torques respecto de Y, 0, suma de torques respecto de Z, 0, ¿no? Entonces tenemos ahí las 6 ecuaciones. Pero pudiera ser, por ejemplo, el siguiente caso. Mire, ¿qué se tiene? Se tiene ahí, nos dice, una estructura tubular. Digamos, ese tubo y ese tubo. Están soldados, ¿no? Están soldados. Entonces, aquí hay un asiento. Esto es, ¿cómo ponemos la idea? Eh, esas sillas de escritorio que sus patitas son unas esferas, ¿no? Y entonces uno puede desplazarse en todas las direcciones, ¿no? En todas las direcciones. Entonces, hay fuerza de contacto ahí. Esa fuerza de contacto, una reacción, se puede descomponer las 3 componentes, en X, en Y y en Z. En X, en y en Z. Son 3 incógnitas. Se está aplicando a ese sistema una fuerza, aquella. Mis newtons, tiene la orientación del eje Y positivo. ¿Ya? Y para que se encuentre en equilibrio, entonces se ha puesto esa cuerda. Se ha puesto esa cuerda. Y por lo tanto, hay tensión en la cuerda. Componente en X, componente en Y, componente en Z. ¿No? Entonces, ahí tendríamos entonces la reacción en A, 3 incógnitas, la tensión T, otras 3 incógnitas por sus componentes en X, en Y y en Z, son 6 incógnitas ya. Pero en esa parte del tubo que hay un elemento, ¿no? Como que es un anillo y hay un juego, hay una holgura que permite desplazarse a lo largo de ese eje, pero no, esto es a lo largo del eje Y, pero no permite desplazarse a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Z. Entonces, en esa fuerza reacción no hay componente en el eje Y porque hay libre desplazamiento, pero sí hay componente de esa reacción en X y en Z. Entonces ya teníamos las incógnitas correspondientes a esa fuerza de reacción en el punto A, son 3. Otras 3 correspondientes a la tensión en la cuerda, ya son 6. ¿Y ahora qué tenemos? 7, 8 incógnitas. Tenemos 8 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? 6 ecuaciones. Entonces, difícil de resolverlas, ¿no? Complejo para poder resolverlo. Entonces, si bien es cierto, suma de fuerza cero, suma de torque cero, condiciones necesarias y suficientes, pero el cálculo nos podría ser un poquito dificultoso. Entonces, ¿a qué se puede recurrir? A lo que hemos visto, torque ya no respecto de un punto por donde pasa el eje de rotación, sino respecto de un eje. ¿Cómo se toma ese eje? Repito, ¿cómo se, ajá, dicen respecto de un eje, efectivamente, ¿no? ¿Cómo se toma ese eje? Se toma el eje tal que esa recta o eje pase por la mayor cantidad de incógnitas. En el caso de la figura que se ha tomado, se ha tomado el eje que pasa por el punto A, repito, el eje que pasa por el punto A y por ese punto B. Y como pasa por esos puntos, entonces a su X, a su Y, a su Z, como pasa por el eje o recta, no producen torque. Al igual, B sub X, B sub Z, como pasan por ese punto B, por donde pasa el eje, tampoco produce torque. Y ya hemos eliminado 3, 4, 5 incógnitas. ¿Y qué me quedaría? Solamente me quedaría las componentes de la fuerza-tensión en el cable, 3 incógnitas. ¿Y qué decimos? Suma de torques respecto de ese eje A, B.
Esa suma de torque respecto a ese eje igual a cero. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Y así se podría resolver dicho problema. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría dar, ¿no? Como ya tengo a B, las coordenadas. Entonces, ¿qué podría tener? Podría tener el vector unitario de ese eje o recta A, B. Y entonces, tal como está desarrollado, ¿no? Tal como está desarrollado su desarrollo, lo puede ver ahí, ¿no? Ahí está. Suma de torques, ¿no? Suma de torques con respecto a ese eje o recta a B es cero. Y es torque respecto del eje o recta. Ahí está. Vector posición, producto vectorial la fuerza, producto escalar el vector unitario n, S escalar por el vector unitario n. Ya, ese es de la tensión en la cuerda. Y la fuerza F que se había aplicado a su vector posición, producto vectorial esa fuerza, ese vector, producto escalar el vector unitario, S escalar, ¿no? Por el vector unitario n. Entonces, ¿qué queda hacer? Las operaciones. Hacer las operaciones. Y entonces podrían de esa forma resolverse más fácilmente los problemas, ¿no? Ahí está todo desarrollado. Ahí está todo desarrollado, ¿no? Y obtener, fíjese, entonces, ¿qué cosa? Las componentes de la reacción en B, las componentes de la reacción en A. Entonces ya tenemos entonces, fíjese, esa aplicación de torques con respecto a ejes. Consultas. Bien. La siguiente sesión ya, para no hacerlo muy rápido, veríamos ya la reducción del sistema de fuerzas paralelas, los que nos va a llevar luego a hablar de centro de gravedad, centro de masa, centroide, fuerza distribuida. ¿Mm? Y completaríamos, ¿no? La reducción del sistema de fuerzas con la reducción de un sistema de fuerzas cualesquiera, ¿no? Y diríamos, ¿a qué se reduce? A una fuerza la resultante, acompañado de un torque. Entonces, eso es lo que nos esperaría entonces la siguiente sesión. ¿Consultas? Mire, bastante material para que usted lea, complemente la teoría, ¿no? Para que usted resuelva los problemas, ¿no? Tienen pruebas pasadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Vayamos a ver a nuestra aula virtual y a ese link que nos lleva a la carpeta del Drive, ¿no? Mire, ahí está incluso para que complemente información a hombro de gigantes. Ahí están las tres leyes del movimiento de Newton, está el corolario uno, ¿no? Originales. Claro, traducido, ¿no? Pero originales, ¿no? Ahí tiene, ¿no? Un examen pasado, tiene otros exámenes pasados, examen parcial, tiene incluso textos de estática, de la física aplicada. Ahí está el texto de Alonso Fin. Fin tiene bastante información. Ahí están los textos de Medina, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Por qué? Porque tiene, digamos, muchos problemas resueltos, ¿no? Solamente hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? En que esté correctamente resuelto. No quiere decir que está mal resuelto, ¿no? Si usted analice usted. Está también, fíjese, lo correspondiente, ahí está el Merian, ¿no? Es de la física aplicada, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tiene todo ello, fíjese, bastante información, ¿no? Ahí está lo de Siersemanski, la última edición, ¿no? Y está no solamente el volumen uno, ¿no? Está el volumen 2, está la edición treceava y está la última edición, que eso lo va a servir para física 3. O sea, se le está dando, mire, ¿no? Entonces tiene bastante información, revise esa información, resuelva los problemas, etcétera. La acabamos de ver. Ahí está Alonso Fin. Está Alonso Fin, ahí está.
Estamos abriendo. Está en la carpeta del Drive. Creo que va a tener que cambiar de operadora de internet. Estamos demasiado lento. Vamos a tener que pasar a otro. Ya, ahí está, mire, el texto de Alonso Fin. Está en la carpeta del Drive. Está completo el texto del primer volumen, indudablemente, ¿no? ¿No? Está el primer volumen. Y, y esa es justo la parte, ¿no? La parte de estática que estábamos viendo, ¿no? La parte estática. Ese problema propuesto está resuelto, ahí está en los archivos. Ahí está en los archivos. Ese problema es del Alonso Fin, ¿no? Ese problema está resuelto ahí en los archivos. Más que veámoslo, ¿no? Y así, hay algunos problemas, ahí está completamente resueltos. Lo que acabamos de ver hace unos momentos, ¿dónde estaba? Me parece que era aquel. Estamos abriendo el archivo. Ahí está ese problema que hacía mención, ¿no? Ahí está resuelto ese problema del Alonso Fin, totalmente resuelto. Entonces, fíjese, tiene bastante material. Bien, entonces, si no hay consulta, señores, entonces, suficiente por el día de hoy. Entonces, será hasta la siguiente sesión, ¿no? Estudien, estudien, ya estamos en la quinta semana, falta 2 semanas más de clases y la siguiente ya sería el examen parcial, ¿no? Bien, muchas gracias, señores, por su participación, ¿no? Será hasta la siguiente sesión. Hasta luego con todos. Sí, profesor. Bien.